Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de política, del momento que está pasando ahora el gobierno y bueno, también este anuncio que ya se dio para un referéndum para este febrero del 2023. Así que, bueno, vamos a hablar de eso también, de esa pugna de poderes que se tiene desde la Asamblea con el Consejo de Participación Ciudadana, que el uno no acepta al otro. Y bueno, son momentos complejos que se están viviendo y por ello hemos invitado a Pablo Pardo, quien está conectado ya con nosotros. Gracias, Pablo, por estar, bueno, aquí en nuestro programa. Gracias también por ayudarnos a entender este momento político que vive nuestro país y también, bueno, la situación del presidente del Ejecutivo que, según varias encuestas, bueno, tiene baja aprobación. Sin embargo, bueno, él está haciendo lo suyo. Se viene ya un referéndum para febrero del 2023 con 8 preguntas. ¿Y qué podemos esperar de todo lo que suceda con estas seccionales que coinciden con el referéndum y también de estas pugnas que se dan entre la Asamblea, entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea y también el Ejecutivo? Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas. Pues sí, como señalas, es un momento, es un punto de inflexión, ¿verdad? Esta consulta popular sumada bueno, las diferentes papeletas que nos vamos a encontrar el día 5 de febrero, huele mucho sobre todo a plebiscito, ¿no? Y pareciera una obviedad si no fuera porque no son unas elecciones presidenciales, ¿no? Creo que la consulta popular en sí, por supuesto que esconde, digamos, algunas preguntas que le son de interés al gobierno, ¿verdad? Esto lo hacen realmente todos los gobiernos, pero creo que sobre todo también traen consigo un elemento plebiscitario, que es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, todo momento, todo punto de inflexión de cualquier gobierno que parte de una crisis, ¿verdad? Trata de ser un espacio, ¿verdad? Para articular una estrategia comunicacional que suponga un antes y un después, ¿no? En este sentido, creo que este proceso electoral trata de ser un hito de ascenso o de relanzamiento del gobierno, como decíamos antes, ¿no? Vamos a ver si sea capaz de hacerlo, vamos a ver si le será un poquito más complicado, porque, como usted dice, no la tiene todas consigo por el bajo índice de popularidad. Gracias, Pablo, por esa primera introducción, a ayudarnos a entender un poco el momento político que tenemos, que estamos viviendo en Ecuador. Y claro, tú lo mencionas, es un momento de inflexión, puede salir bien como puede salir mal. Me imagino que obviamente el gobierno buscará que le salga bien, que tenga ese apoyo, este referendo, que va a coincidir además con las elecciones seccionales. Sin embargo, ¿qué tendrá que hacer el presidente, Pablo, para captar esta positivismo en la consulta que se está proponiendo y que plantea algunos cambios? Además, por ejemplo, el quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que, bueno, históricamente ha estado bastante cuestionado, ha tenido muchas polémicas alrededor y que quizás esto dé el inicio de cambios importantes de cómo se designan, por ejemplo, las autoridades. ¿Qué tendría que hacer entonces el presidente para, bueno, dar la vuelta a las cosas y su baja aprobación que al menos se refleje en una votación positiva a su propuesta de referéndum para el 2023? Bien, bueno, yo creo que hay tal vez dos elementos importantes a resaltar, ¿no? El primero tiene que ver con la promoción de la propia consulta popular, ¿verdad? Que tiene algunas preguntas, pues que son preguntas que difícilmente podríamos no aceptar como válidas o difícilmente la gente votaría que no, aunque tengamos en cuenta que tenemos un contexto también de mucha desconfianza política, de muchas ganas de dar una lección a las autoridades y usualmente, bueno, eso puede volverse contra el propio gobierno o un efecto boomerang, ¿no? Vamos a ver si finalmente la gente se decanta por la literalidad de las preguntas o se decanta por lo que a lo mejor creen que es el significado de la propia consulta popular, que pinta como un referéndum en el que
el gobierno puede ganar cierta popularidad. Y luego otro elemento que creo que está llevando a cabo el gobierno de Lasso, que es un gobierno que trata de mostrarse más cercano a la gente y más cercano a los problemas de la gente, ¿no? Entonces, se me ocurre, no sé, un evento ayer que tiene que ver con Manabí, donde, digamos, también tiene una intencionalidad electoral, evidentemente, porque se vienen las elecciones seccionales, ¿no? Pero, por ejemplo, Lasso ahí hablaba de la reconstrucción del aeropuerto de Manta, ¿no? Ujú. Me parecen ese tipo de obras neurálgicas que de alguna manera pueden representar el solucionar unos problemas que otros gobiernos, o sea, su principal adversario político, que es el correísmo en este momento, pues no supo, no fue capaz o no le dio tiempo o finalmente simplemente no llevó a cabo la reconstrucción del aeropuerto. Entonces creo que está tratando de disputar con el actor político, digamos, que considera como adversario. Y es muy interesante porque Lasso se ha puesto la camiseta electoral, ¿no? Y si nos fijamos en ese discurso que da con la temática del aeropuerto, nos daremos cuenta de que es un discurso, no es un discurso presidencial, es un discurso Claro. de oposición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está tratando de lanzarse en aquellos territorios, evidentemente, en los que entiende o su equipo de comunicación entiende que puede tener una disputa de narrativas que de alguna manera puedan ensalzarle incluso frente tal vez a su adversario más fuerte. Claro, y vemos también, no sé si sea tan acertado el discurso que dio ayer el presidente al entregar este aeropuerto, que después de tantos, creo que 6 años que estuvo pendiente, eh, pero también mencionar la figura de Rafael Correa, no sé si eso es algo acertado, ¿cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, volvemos otra vez al proceso electoral que le hizo ganar, ¿no? No son los mismos momentos, evidentemente, pero en aquel entonces, precisamente lo que le hizo, digamos, tener éxito fue justamente no mencionar tanto al innombrable, ¿no? A Rafael Correa. Creo yo que el contexto es diferente, pero que también es muy difícil, y más con tantas prisas, ¿no? Las elecciones son en febrero, de cambiar narrativas que están muy asentadas en momentos también en los que el enfado está muy a flor de piel, ¿no? Entonces, tal vez no, desde mi punto de vista no sea por el tiempo que hay, ¿verdad? Y por las acciones de gobierno que ha llevado hasta ahora Guillermo Lasso, tal vez no sea la mejor estrategia, ¿no? La de la confrontación contra el correísmo y más en una provincia que ya sabemos que es muy correísta y Claro. además donde probablemente los resultados electorales pues vayan a ser bastante buenos, creo yo, ¿no? Exceptuando, ¿verdad?, en ese as bajo la manga que tiene Guillermo Lasso y creo que también va mucho por ahí, que es Agustín Intriago en Manta, ¿no? Bueno, Agustín Intiago y el otro Agustín, no recuerdo el Y Agustín apellido, Casanova, Agustín ¿no? Casanova, los Ujú. dos Agustines que tienen una alianza fuerte, ¿no? Allí en Manabí, que quizás puedan derrotar al correísmo en esa provincia que es tradicionalmente correísta. Pero bueno, eso es otro tema, Pablo, porque, bueno, lo que nos interesa es entender un poco este momento político que vive el país. Previo a unas elecciones seccionales, sí, previo a una convocatoria a referéndum de parte del Ejecutivo, sí, pero también con pugnas importantes, por ejemplo, en funciones del Estado. La pugna política y jurídica entre la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, cómo entenderla, además los números que tiene la Asamblea y también este Consejo son muy bajos, números muy bajos de la aceptación de la ciudadanía. Entonces estamos viviendo un momento complejo también. Sí, tengo la sensación, ¿no?, de que esa pugna última que se ha dado en el Consejo de Participación Ciudadana tal vez tenga que ver con que el gobierno ve un poco complejo mantener, digamos, influencia sobre el Consejo de Participación Ciudadana a raíz de las elecciones, ¿no? Tal vez por eso podemos ver, uno, esas prisas que se dan, digamos, a la hora de designación de superintendente de bancos, ¿no? Previo a ese proceso Ujú. conflictivo que se ha dado a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y tal vez por eso también, pues la pregunta en la consulta popular, ¿no? La pregunta que tiene que ver con la eliminación de ciertas atribuciones en el Consejo de Participación Ciudadana, como sabemos, todos los partidos políticos se disputan el Consejo de Participación Ciudadana mayormente por lo que dice esa pregunta, ¿no? Que es la designación de autoridades de control.
Así que creo que el Consejo de Participación Ciudadana, tal vez, no diría por primera vez, porque tal vez en la otra consulta también fue el eje un poco de los conflictos dentro, digamos, del poder a unas esferas altas, porque realmente el tema del Consejo de Participación Ciudadana no creo que la gente no tiene mucha idea de qué es lo que está ocurriendo, no tiene ni siquiera mucha idea de para qué sirve, de cuáles son sus atribuciones, la utilidad, para qué puede servirle a la propia ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que el Consejo o el debate del Consejo se traslada a unas políticas muy internas, muy particulares, muy desde arriba Así es. y poco desde abajo, ¿no? O sea, poca pedagogía con, bueno, yo creo que el gobierno podría decir, oye, vamos a eliminar a lo mejor una función que creemos que supone unas políticas, no sé, nocivas para el país, pero que sin embargo vamos a dejarle con otras funciones, ¿no? Que es el tema del control social, etcétera, etcétera, que pueden ser útiles para la democracia, ¿no? Y queremos hacer eso. Bueno, podría ser una narrativa a explotar, ¿no? Tal vez básicamente para darle un poquito de legitimidad a la posición que tiene el gobierno con este referéndum en particular. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Porque si es que se quitan las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, también se daría a la Asamblea, una Asamblea que ahora mismo igual tiene una baja credibilidad en la ciudadanía, como muchas de las instituciones de nuestro país. Entonces ahí, eh, que no tenga que ser el Ejecutivo, Pablo, para que, bueno, se levante un poco esa credibilidad de las instituciones, especialmente el mismo Ejecutivo. Estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, realmente lo primero que hay que levantar es la legitimidad y la confianza en las instituciones en general, ¿no? Para, primero, que sirvan para algo y segundo, que hagan sus funciones, digamos, de manera correcta, bajo debidos procesos, etcétera, etcétera. Creo que principalmente ese es el problema del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, creo que de alguna manera preocuparse por una pequeña parte que puede ser, ok, tenemos una institución que no sabemos cómo gestionarla, no nos deja ver, ¿verdad?, el horizonte y el paisaje general, que es Así es. precisamente que la gente desconfía de absolutamente todas las instituciones, ¿no? Incluido el Ejecutivo, incluido la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué momento va a parar el asunto de eliminemos instituciones, ¿no? Pues podemos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero entonces probablemente otros dirán, bueno, ¿y la Asamblea qué pasa? ¿No? También hay una pregunta, ¿no? Que de alguna manera trata de Disminuir impugnar asambleístas. o dividir o restarle importancia o legitimidad a la propia Asamblea, que es eso de, como dice usted, eliminar asambleístas, ¿no? O sea, ¿qué utilidad tiene eso? ¿Refuerza eso la confianza en las instituciones? Creo que es complejo, ¿no? O sea, el hecho de achicar una institución no necesariamente va a mejorar esa legitimidad. Tal vez puede incluso empeorarla, inclusive, ¿no? Bueno, son momentos complejos. Gracias a Pablo Pardo por ayudarnos a entender un poco esta situación cuando estamos a las puertas de elecciones seccionales de febrero y también ahora pues se viene este plebiscito para que coinciden con estas elecciones y bueno, vamos a ver qué papel tendrá ahí el Ejecutivo y si es que logrará capitalizar el voto para que tenga el apoyo que quiere, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Un placer compartir este espacio y un saludo a todos los que nos escuchan.